un saludo a toda nuestra audiencia. Una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa desde La Habana, Cuba. En esta ocasión para hablar con una personalidad que se puede presentar de una forma muy categórica y muy sencilla, uno de los grandes artistas que ha dado las artes plásticas de este país. Alberto Lescay, muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido a RT en Español. Gracias, aquí estamos. Lescay, hay una característica de su generación, de esa generación de artistas a la que usted pertenece, que a mí me llama mucho la atención, y es esa admiración, esa fidelidad, por decirle así, a la Revolución Cubana y sobre todo a la figura de Fidel Castro. Desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cómo usted explica este lazo al cual yo me refiero, vamos a decir, esta admiración o este agradecimiento del cual hablo? Chico, mira, en mi caso, que es de lo que más te puedo hablar, por supuesto, yo nací en el año 50, o sea que tenía 9 años cuando triunfa la revolución. Por lo tanto, tengo recuerdos de parte del proceso. Viví un poquitico de algunas cosas del capitalismo, como puede sentir un niño, un adolescente, pero recuerdo cosas. Y entonces, justamente, imagínate cuando abres los ojos, que empiezas a sentirte hombre, persona, con aspiraciones, con deseos, con necesidad también de autorreconocerte, saber quién eres tú, qué quieres en la vida. Ese gran hecho, esa gran fiesta que fue la revolución en los años 60, cuando arranca todo aquello. Como yo le llamo, la generación del momento crucial aquel. Y probablemente cuando te refieres a esta generación, estamos hablando de eso, ¿verdad? La generación del lomo, como digo yo, del momento ese cambio total en el paisaje humano, en el paisaje social, hasta los rostros de tus padres cambiaron. Por lo menos los míos, yo los recuerdo. Y al final yo creo que todo empieza y termina con la ética, o sea, el respeto que tengas respecto a los elementos que auténticamente te han llevado hasta donde tú has llegado. Y en ese caso, la revolución cubana, Fidel Castro, en primer lugar como líder, como primer hombre que de verdad se acercó a las esencias del ser humano de este mundo, de Cuba y no solo de Cuba, y entregó su vida, cada minuto de su vida, para que fuera respetado, cuidado y desarrollado ese potencial humano, con un enfoque universal, además. Eso hay que agradecerlo eternamente. Yo soy de ese tipo de persona. Es obvio que tenemos que hablar de su estancia en Rusia, de sus estudios en Rusia, en la antigua ciudad de Leningrado, en la antigua Unión Soviética. ¿Cuánto le debe usted como artista a esa estancia, a esos estudios en la antigua Unión Soviética? Usted ha hablado en varias ocasiones cómo se deslumbró cuando conoció La Habana. Bueno, cómo fue conocer Leningrado, la actual San Petersburgo, esa ciudad llena de palacios, el Hermitage. ¿Cómo fue? Sí, fue indudablemente que una experiencia... Bueno, yo tenía 21 años. Ya había estudiado en la Academia de Santiago de Cuba, me había graduado y me había graduado en la Escuela Nacional de Arte. O sea, que ya tenía cierta experiencia como creador. Había ganado algunos premios, pero no había viajado jamás a otro país. Fue la primera cosa que empiezo por decir. Agradezco mucho porque pienso que todo ser humano debe viajar y conocer a otro país. Eso debe formar parte de la formación de un ser humano. Saber que hay otros seres humanos en otras partes de la Tierra y que tú no eres el único y que tú no eres una especie aislada, sino que eso ayuda mucho a comprender cómo es la humanidad, cómo somos nosotros en realidad.
De manera que esa experiencia del barco, ver el malecón desde el mar, eso no lo puedo olvidar tampoco. Es impresionante ver La Habana desde el barco. Recuerdo que el 20 aniversario... Cuando salían hacia... Sí, hacia Europa. Hacia Europa. Sí. Luego todo ese viaje, la primera vez además que me montaba en un barco, más de 700 jóvenes, todos, ya tú sabes, una gran fiesta. Y la llegada a Odessa. Entramos por Odessa, pero bueno, Mediterráneo, ver acá desde el barco, todas aquellas, las islas, entrar al Mar Negro, Gibraltar, o sea, llegar, eso es inolvidable para un joven, por primera vez. Además, sin pagar un centavo, al contrario. Ese tipo de cosas hay que decirlo también. Porque ahora yo, haciendo una parábola, te digo, yo visito mucho la academia, donde yo estudié allá 6 años, la Academia Repin. Y sí, es verdad, el programa está muy bueno, sigue casi intacto. El programa muy serio. Lo que pasa es que ahora cuesta cada semestre mucho dinero para estudiar allí, muchos euros. O sea que yo jamás habría podido pensar ahora ir a estudiar a esa academia, ni un hijo mío tampoco. O sea, para que sepan las circunstancias de haber perdido también ese sistema socialista en la Rusia, o sea, haber perdido la Rusia socialista, también significa en ese sentido una gran pérdida. Porque ahora, bueno, se acabó todo aquello, se acabó todo ese plan lindo que había de desarrollo integral del CAM y todo aquello, donde íbamos a Polonia, Checoslovaquia, Alemania, a estudiar. Fue una época que pasó, por eso cada momento de la historia hay que vivirlo intensamente. Pero bueno, tengo entendido de que había algo incómodo y era enfrentarse al realismo socialista, al estilo realismo socialista, algo que para usted no era muy agradable. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cuánto sufrió por esa causa? Sí, yo tenía mucho miedo realmente, porque como te dije, yo iba ya con una formación, ya yo iba con criterio. Y por supuesto que el realismo socialista era como un freno a mis intereses, era un peligro, era como, no era ni siquiera un misterio, yo tenía muy claro que ahí no era donde yo quería ir. Sin embargo, en la academia esa a la que yo fui, ya yo había averiguado que no era específicamente una academia que te llevara a eso. En determinados elementos tenían que ver, porque está en el entorno, está en el marco de todo aquello que era una política nefasta, creada desde la etapa del estalinismo, que se minimizó, se llevó a una concepción muy estrecha del arte, y lo cual, bueno, todavía se sufre un poco por los rusos. Pero era un error elemental, sí, porque los rusos mismos habían creado la libertad desde el punto de vista de, por ejemplo, crear el abstraccionismo. ¿Saben? El abstraccionismo se crea en los rusos lo inventaron. Inventaron el constructivismo con Malevich, con Kandinsky. O sea que era muy, muy triste ver que de pronto se establece una forma que contradecía absolutamente aquellos criterios. Y yo sabía lo que me iba a enfrentar. Y me llama la atención también de que en Cuba había posiciones críticas con respecto al realismo socialista ya en esa etapa. Muy claro. Y yo personalmente las tenía también ya. Sin embargo, yo acepté ir porque yo buscaba otra cosa. Yo sentía que ya yo no iba a ser, o sea, me sentía como preparado para no ser influido por lo que yo no quería que me influyera. Yo buscaba técnica, porque yo siempre quise ser escultor monumentalista. Y lo que me faltaba, lo que no pude aprender en Santiago ni en la ENA, fue ese conocimiento de cómo estructurar una escultura a gran escala. Eso en Cuba nadie me lo puede enseñar. Lo puedo decir con mucha responsabilidad, quise mucho a mis maestros, los quiero todavía, los recuerdo, pero ellos mismos no sabían hacerlo.
Y yo veía la oportunidad de aprender, de meterme en los talleres, conocer a los realizadores, conocer los secretos de cómo hacer una escultura bien hecha a gran escala, a escala urbana. Ese era mi sueño de toda la vida. Y era lo que yo buscaba. Y tenía que sacrificarme entonces y aguantar. Digo aguantar porque yo no podía mostrar mis obras creativas, yo soy muy abstracto. Hace poco estuve viendo una cosa que publiqué en los años 60, cuando yo tenía 17 años, en la revista Columnas, precisamente de la columna de Venidores, Escritores y Artistas. Hago una ilustración a un cuento en nuestra revista Columnas y es un dibujo abstracto. Yo mismo me sorprendí un poco, digo, yo siempre he sido abstracto. Como me dice Miguel Barnet, me dicen algunos de mis críticos. También dice que soy como abstracto figurativo. O sea, la abstracción ha estado siempre en mi concepción, en mi manera de sentir la forma. De modo que llegar allí, por supuesto que sufrí mucho. Además, no podía ir a exposiciones porque todo era igual. Todas las exposiciones, lamentablemente, eran paisajes, retratos, todo muy parecían de un mismo autor. Y sinceramente, y eso yo lo converso mucho con mis amigos rusos de ahora, ellos lo comprenden, que fue una etapa muy triste del proceso creativo en ese país tan inventor, tan creador. De manera que sí, pero nada, valió más lo positivo, valió más una academia con un programa muy serio para prepararte para hacer luego el arte que tú quisieras. Ahora, termina usted sus estudios en la Unión Soviética y regresa a Cuba. Y en contra de lo que muchos querían, usted regresa a su ciudad natal, a Santiago de Cuba. Ir a Santiago, trabajar desde Santiago, ¿fue un obstáculo para su carrera o fue a la larga, vamos a decir, una fortaleza para poder proyectarse hacia el resto del país? Sí, eso de que muchos querían que yo me quedara en La Habana, no sé, porque nadie me llamó. Bueno, sus amigos, mis amigos lo sí. que le decían, ¿no? Sí, los amigos siempre quieren lo mejor para ti. Y la verdad es que me aconsejaban que viniera para La Habana, que me quedara en La Habana. Y déjame decirte más, hasta mi profesor último que tuve allá en la Academia Repin, digo, bueno, ahora usted se va y va para La Habana. O sea, parecía como que era lógico, menos para mí. Aunque yo en eso tampoco he sido cerrado. Yo incluso aún digo que si se me pone difícil Santiago de Cuba para crear, yo me iría para Pinar del Río, para otro lugar dentro de Cuba donde pueda hacer mejor mi trabajo. Porque eso es lo que manda. Para mí es el espacio donde yo me sienta bien para trabajar. Pero da la coincidencia, no casual, valga la redundancia, de que soy santiaguero y Santiago siempre me ha encantado, su gente, su ambiente, su mar, sus montañas, esa relación montaña-mar, que eso también influye mucho en el carácter de la gente, las lomas, la historia de Santiago de Cuba. Es un privilegio haber nacido en una parte del mundo donde surge una cosa como el son. Imagínate tú nacer ahí, eso es un privilegio, nacer donde han surgido los movimientos revolucionarios de este país más fuerte, de donde mi abuelo con su machete salió de Baracoa a enfrentarse a todo lo que sabemos y luego todo lo que vino después, la Sierra Maestra. Coño, haber nacido en un lugar así, eso es un privilegio. Y yo lo asumí así, de coño, me voy a ir de allí, esos son valores que tengo ahí que me van a ayudar a hacer mi obra, me van a ayudar a crecer. Oiga, qué bueno que me habla de historia. Era precisamente una de las preguntas, porque hoy hay un debate muy grande en cómo se debe enseñar la historia para que se aprenda mejor, para que se incorpore mejor, sobre todo en las nuevas generaciones. Y yo quería preguntarle si usted cree que el arte, en este caso, bueno, las artes plásticas, es un buen instrumento para enseñar mejor la historia, o si el arte debe ser un acompañante obligado en esa enseñanza. Yo lo digo por la capacidad que tiene de emocionar. Cuando uno ve, por ejemplo, su escultura de Antonio Maceo en la plaza de Santiago de Cuba,
causa realmente una conmoción, como mismo también esculturas a Mariana Grajales, a otros grandes personajes de la historia cubana. ¿Cree que es importante incorporar el arte a este propósito? Mira, hay que enseñarlo todo. El arte tiene un compromiso muy grande con la humanidad. O sea, y la historia, por supuesto, es uno de los aspectos fundamentales para conocer, para motivarte, para trabajar. Yo te digo que yo he tomado muy en serio el mundo que me agradezco mucho a todos los que me han ayudado a entrar en él y no saldré jamás. Primero, porque considero que es un privilegio y un valor que se ha convertido en un compromiso social. Porque yo te digo que la función del arte va más allá incluso de los temas históricos, sociales, etc. Aunque si lo llevan implícito es, por supuesto, mucho mejor. Compromiso es con la estética la mayor, porque lo bello es lo fundamental. Porque un monumento incluso llevando a cabo, o sea, representando, intentando representar un hecho histórico, si no es bello, de todas maneras no funciona. Puede ser incluso un contrasentido. O sea, la lucha es por la belleza llevada a un plano público, un plano social. Cuando tú te acercas a lo bello, te haces bello por dentro, humanamente creces. Cuando tus hijos lo educan en el marco de la cultura, en el marco de lo bello, de lo oculto, de lo limpio, éticamente estás haciendo crecer a tus hijos, a tu familia, a tu entorno. Y esa es la responsabilidad del arte. Y dentro de eso, por supuesto, si lleva, por alguna razón, un mensaje un poco más directo de tipo histórico, está hablando de un respeto al pasado, de un respeto a todo lo que te antecedió, que es además la base para crecer. Pues yo creo en eso, yo creo que hay que respetar, hay que tener un sentido de respeto por el pasado, tanto de lo negativo como de lo positivo, hay que conocerlo. Para poder crecer tú tienes que partir de algo y tienes que partir de tu pasado. Respetarlo, cuidarlo, conocerlo para poder asimilarlo y desde ahí seguir, ofrecer algo nuevo para tu generación y para las futuras generaciones. Bueno, yo sé que tuvo la intención durante mucho tiempo de hacerle una escultura a Fidel. Ya sabemos que no se puede, está prohibido por las leyes, pero igual me llama mucho la atención saber cómo lo tenía concebido, ¿no? ¿Cómo sería esa escultura que usted, imagino, la tiene en la mente, ¿no? Todavía tengo ganas de hacerlo, sí, aunque sea para mí. Mira, sí, la verdad es que trabajé muchos años para lograr esa idea de hacer un monumento, no a Fidel, al primer frente, que es más todavía. Porque sin el primer frente no habría habido segundo ni tercer frente, nada. Ni habría habido la revolución tampoco. O sea, era al primer frente, ¿no? José Martí. Pero por supuesto tenía que estar él, porque fue su creador, y a partir de él, todo lo demás. Por lo tanto, soñé con eso, trabajé muchos años. Recuerdo que en este proceso, por supuesto, tuve que hacer muchas consultas y preguntaba, bueno, ¿cómo va la respuesta? ¿Cuál es? Cuando empezamos, hice muchos bocetos, muchas maquetas. Y estaba yo muy entusiasmado. Y además, como he tenido el honor de haber tenido contacto con sus compañeros y con él también, porque estuve cerca de Fidel varias veces, hablé con él, sobre todo, por supuesto, de este tema no, pero sí con sus compañeros, y todo el mundo comprendía aparentemente que sí, que había que hacerlo, menos él. Y eso siempre me creó muchas dudas.
Y la verdad es que cuando yo estaba al lado, cerca de Raúl, cuando leyó aquello de que había dejado dicho Fidel de que no quería que le hicieran nada de eso, la verdad es que me sentí mal y bien. Porque mi héroe era un hombre tan modesto que ni eso quería. O sea, que es un contrasentido aparente, pero que en definitiva me hizo feliz con su respuesta. Me demostró ya una vez más su grandeza. Pero ahí está. Déjame decirte que esa última maqueta, que es la que más me gustaba, que es él convertido como un caballo que avanza y nosotros vamos con él. Imagínate tú que Raúl Torres un día me dice, porque yo le había mostrado estos procesos. Somos muy amigos, siempre que va a Santiago me visita al estudio. Y él me recordó que yo una vez le había enseñado esa maqueta. Cuando yo un día lo abrazo y digo, coño, compadre, mira eso, metiste el caballo en tu canción y yo también lo había hecho. Y dice, pero es que tú no sabes que fue por eso que tú me enseñaste una vez. Y cuando me propuse hacer la canción, me apareció en mi imaginación tu caballo con Fidel, por eso lo puse en la canción. Imagínate tú qué coherencia. Estamos hablando de generaciones, de conexiones, de personas de mi generación, cómo vemos a Fidel. Bueno, ya ves cómo lo vemos, que hasta coincidimos. Nelson Domínguez, por ejemplo, y está haciendo, sigue trabajando una serie sobre Fidel. Es que Fidel es lo más grande que ha dado estos últimos años en el mundo, para el mundo. O sea, Fidel es un privilegio haberlo conocido, haberlo seguido y estarlo siguiendo, es un privilegio. Además de ser, creo yo, una obligación, porque es un legado universal, ni siquiera es un patrimonio de Cuba, ya, es más allá, vio más allá, más de una ocasión ofreció su vida por esa idea. Por suerte no se malogró su vida física en su juventud, pero se arriesgó siendo muy joven. Porque mira, tú no me has preguntado por eso, pero yo te voy a decir una cosa ahora, discúlpame. Esta revolución hay que alimentarla, hay que hacerla crecer, pero para eso hay que pensar, hay que analizar, hay que ser profundo, hay que ser ético, hay que ser respetuoso. Y eso significa, en primer lugar, respetarse a sí mismo. Respetarse a sí mismo. Si eres inteligente, demuéstralo entendiendo qué cosa es este proceso de la Revolución Cubana. En medio de todo, de cómo está el mundo, que un país así haya decidido trabajar, vivir, luchar por el ser humano, por la tierra, por la naturaleza, por una mirada a las esencias. Eso es algo extraordinario y debería verse como un privilegio para cualquier joven cubano. Vizcaya, a principio de su carrera, cuando era pequeño, cuando era estudiante, vamos a decir, usted tenía la preocupación de si se podía vivir de esto, ¿no? De las artes plásticas, del arte. Ya ha demostrado que sí. Pero tenía también una preocupación grande, no sé si aún la mantiene, de si iba a lograr ser útil a la sociedad. Cuando ya está, vamos a decir, en la cima, le pregunto, ¿se siente útil a la sociedad? ¿Cree que ha logrado ser útil a Cuba y a los cubanos? Bueno, déjame decirte algo. Primero, sí, es verdad, he vivido de esto, pero sobre todo porque he vivido para esto. O sea, yo desde muy temprana edad asumí que vivir para el arte, no pretender vivir del arte. Y la vida me ha dicho que si te la entregas en serio hasta vivir te ayuda. Porque es tan noble el arte. O sea que, por ejemplo, yo nunca me he planteado ser millonario, tener mucho dinero, tener muchas cosas materiales. Yo sí, lo suficiente para trabajar, para vivir dignamente, sí. Porque soy un ser humano y todo ser humano quiere eso. Y la verdad es que sí que me siento muy bien, muy coherente con mis ideas. Y he tenido y tengo mucho apoyo. Yo pienso que
modestia aparte lo digo, porque hay vamos a decir, una correspondencia en los principios éticos, sobre todo también con mis colegas, con mis compañeros del mundo del arte, del mundo de la creación artística. Porque lo veo siempre como un grupo, un conjunto de voluntades, de criterios que avanzamos en este campo, en este mundo tan necesario para el resto de la humanidad, sobre todo de nosotros, como natural en primera instancia. De manera que no sé si te respondí lo que tú me preguntaste. Sí, claro. Pero, Claro que sí. por ahí van más o menos las ideas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos que le ha dedicado a RT en español. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por tu tiempo. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.